Mucho, Jorge, y también a la audiencia, por supuesto, porque vos sabés que salió un informe del Centro Cultural de la Cooperación que dice que la industria argentina podría marcar la competitividad más baja desde 2015. Un poco estaba diciendo eso recién, pero hay un informe que lo confirma de alguna manera, o por lo menos lo da como una posibilidad concreta, y estamos en línea con una de las autoras del documento, es Anaí Rampinini, doctora en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes y también investigadora del CONICET. Hola Anaí, ¿cómo estás? Gabriel Schulz te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos y bajalo al llano esto. ¿Qué quiere decir que la industria argentina puede marcar la competitividad más baja desde 2015 en lo que nos queda como 2024 por delante? Bueno, mira, a ver, lo que nosotros hicimos es un indicador, construimos un indicador que es un tipo de, en realidad lo que hicimos es el tipo de cambio real, multilateral, industrial, de exportación. Esta es la parte más técnica, ¿no? Donde la idea era entender un poco cómo estaba parada la competitividad espuria de la economía argentina, dado que después de la devaluación, viste que comúnmente se dice, bueno, ahora con la devaluación nuestras exportaciones se posicionan mucho más en el mercado, o mucho mejor en el mercado, más después de la devaluación que tuvimos en diciembre, que fue una devaluación bastante significativa. Sí. Y lo que nosotros notamos, y un poco también en construcción, esto y charlando un poco con las cámaras, en la gran preocupación que tenían con la inflación, lo que notamos es que la inflación le come, digamos, de alguna forma, por decirlo más fácilmente, a la devaluación. Entonces lo que quiere decir es que los precios aumentan más y más rápido de lo que termina generando, o la competitividad espuria que termina generando la devaluación. Claro, porque el tema es que se redujo en términos reales el salario del trabajador, pero esto no hizo que mejore la ganancia de las industrias, ¿o sí? No, por supuesto que no, que ahí igual estamos entrando, el indicador, lo que tiene, o sea, lo que no considera igual el salario. No obstante eso, lo que vos decís es una variable interesante, porque decís, bueno, paga menos salarios, entonces va a mejorar la competitividad, entre comillas, ¿no? Esto es una variable más que nada en términos nominales. Lo que vos haces es decir, bueno, si la devaluación, y con esa devaluación ahí está el deterioro del salario, que está lo que vos acabas de decir, ¿no? Que si con esa evaluación y ese deterioro del salario es suficiente para poder exportar o ser más competitivos a nivel internacional. Y lo que sucede es que la inflación, y sobre todo la inflación de los sectores industriales, es mayor y tuvo mayor aumento que el IPC general. Entonces los sectores industriales pierden rápidamente competitividad debido al gran crecimiento que tiene la inflación, por encima incluso del IPC. Y esto también tiene que ver, o sea, acá hay dos condimentos que son importantes mencionar, no solamente, digamos, por las características que tiene hoy la economía, ¿no? Y por la inflación elevada que hay, sino que hay otro condimento y otro componente, que es el componente estructural que tiene nuestra economía. Hoy actualmente, y esta es una situación que se viene dando después de cada devaluación, además de que las devaluaciones traen un crecimiento de la inflación, y es como paradójico, pues nuevamente generamos más inflación con las devaluaciones. Hay un contenido estructural muy importante, que es la concentración de los insumos difundidos y la concentración de las comercializadoras. Eso lo que genera es que la industria en general, y sobre todo los productos y los principales insumos que consumen la mayoría de las empresas, como plásticos, químicos, todo lo que es metal mecánico, eso crece más, crece por encima del IPC. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento de los precios arrastra toda la industria en general y crecen más que los precios en general. Entonces, esto hace que pierda competitividad el tipo de cambio a pesar de la devaluación. Entonces es un problema, y este problema es un problema estructural que hace años ya que tenemos, y que bueno, que ningún gobierno realmente abordó este tema serio, porque es un tema muy difícil, tiene que ver con la concentración y extranjerización también de nuestros eslabones en las cadenas principales, donde hay recursos naturales, donde están los principales eslabones y los primeros eslabones, y al final las comercializadoras, ni que hablar, que son los supermercados y grandes superficies. Ahora, esto que vos estás describiendo, que es un estudio
pormenorizado de lo que está ocurriendo, a mí me sorprende que los industriales argentinos no la vean. O sea, yo he leído los últimos informes de todo lo que tiene que ver con los capitotes de la industria argentina y los leo muy encantados con estas medidas económicas que se están tomando. Entonces digo, ¿no se dan cuenta lo que vos estás describiendo? No, hay que separar ahí, está muy bueno lo que estás comentando. En realidad hay que hacer una separación. Mirá, de hecho, este indicador lo construimos también a pedido de cámaras que estaban muy interesadas, pero claro, cámaras pymes o cámaras que nuclean medianas empresas, no grandes corporaciones, que creo que es la que vos te referís. Eso mismo. Y de hecho, a las que vos te referís son las que están aumentando por encima de la son las que están aumentando por encima del IPC, y son justamente las de insumos difundidos, que son las que más ganan, porque ellas pueden aumentar debido a su concentración y algunas incluso hasta malo para la economía argentina por ser extranjerizadas, pero no todas, porque hay muchas nacionales que también lo hacen, grandes corporaciones, sí, que aumentan por encima de la inflación. Entonces esas no son las que por ahí están quejándose, más allá de, sumado a que encima los salarios, como vos bien decís, se están diluyendo, ¿no? Entonces ahí tienen un doble beneficio, pero bueno, eso no lo tienen la mayoría de las pymes y la mayoría de las empresas de la Argentina. Jorge Chamorro te hace una consulta. Estoy hablando con Anaí Rampinini, doctora en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes, investigadora del CONICET, que elaboraron un informe con esta situación en la cual la industria argentina se encuentra. Jorge. Hola, doctora, ¿cómo le va? Bueno, sí, acá con Gabriel venimos tocando este tema y la verdad es que en todo este contexto que usted muy claramente está explicando, recién acabamos de charlar con Gabriel, está la amenaza de dolarizar, que no es un tema menor y que hay realmente indicios de que van con todo por ese tema, ¿no? Sí, eso, digamos, eso encima empeoraría las cosas, porque justamente, o sea, la cuestión de la dolarización, imagínate que con estas devaluaciones que se están generando, o que se ha generado, más allá que, bueno, ahora Caputo dice que va a mantener no va a volver a devaluar, la verdad es que lo quisiera ver, vamos a ver, ¿qué hace también? Me gustó eso, vamos a ver, ¿no? Sí. Vamos a ver. Claro, porque el objetivo... Sí, porque además el campo te va a presionar, porque justamente todo el tipo de cambio no es que lo vemos nosotros nada más en las industrias, los industriales, también lo ven otros sectores, y sobre todo el campo va a presionar bastante sobre esto, porque se va apreciando la moneda. Pero al margen de eso, porque no me quiero ir de tema, lo que sucede es que también empresas de afuera pueden comprar empresas muy baratas acá en Argentina. Entonces ahí también esto complica más la situación, porque si yo digo que tenemos una situación problemática y conflictiva en cuanto al control de la cadena y la concentración que tienen las empresas o algunas determinadas empresas en los eslabones de comercialización y en los primeros eslabones, y el tema de empresas, o sea, la devaluación lo que hace es ayudar a que empresas puedan comprar en dólares empresas argentinas muy barato, ¿no? Sí. Y si después a eso vos generas un proceso de dolarización, cobrás tarifas ¿en qué? En dólares. Lógico. Esto ya pasó con Cavallo, o sea, no es que o que ya pasó con Menem, digo. No es que es un proceso nuevo o novedoso, muchas de las empresas que se compraron, Entel y muchas empresas que se privatizaron por Chaucha y Polito devaluadas, y luego al hacer la convertibilidad las tarifas se cobran en dólares. Así es. Obviamente que el salario no va a alcanzar para pagar eso y es bastante problemático, pero termina siendo como un negocio para estas empresas. Y además eso a nuestra estructura productiva nos complica aún más, porque ¿qué va a suceder? Se va a concentrar aún más estos grupos de poder que son extranjeros. En general lo que hacen es obviamente meterse en estos nichos y en estas partes de la cadena que son estratégicas, que coactan los recursos naturales, y lo que hacen es controlar parte de la cadena porque pueden cobrar mayores precios y tener mayores ganancias y rentas extraordinarias. Entonces, en ese sentido, se extranjeriza más, y a veces estos grupos lo que hacen es comprar varias empresas pequeñas
y formar un grupo grande. Entonces, la verdad es que no es una situación muy alentadora. Así es, lamentablemente no es una situación alentadora. Anaí, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo muy grande. No, por favor, muchas gracias por contactarme. Anaí Rampinini, doctora en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes.